Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, mis alumnos de tercera y secundaria. Nuevamente nos encontramos en nuestras sesiones virtuales en el área de literatura. Iniciamos nuestra quinta unidad y lo hacemos con un tema muy interesante. ¿Cuál es el de la literatura del barroco? Anteriormente habíamos visto en la literatura del Renacimiento a dos grandes representantes, que cuál es Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. En esta oportunidad ustedes van a aprender a conocer los principales representantes y las obras de estos grandes autores de la literatura del barroco en España. Entonces, sin más ni más, atentos y atentas, escuchando la explicación de la sesión virtual correspondiente al día de hoy y al tema de la literatura del barroco, como les había mencionado anteriormente. Como primer punto vamos a ver el contexto histórico-cultural, es decir, qué hechos históricos y culturales favorecieron la aparición del barroco en España. Tenemos los siguientes. Se dio durante el reinado de Felipe II y Felipe IV, y con estos reinados también comenzó la decadencia del Imperio Español. ¿Por qué se da la decadencia del Imperio Español? Porque los monarcas, es decir, los reyes, llevaron una vida fastuosa y despreocupada por los asuntos del Estado. Hacían sus grandes fiestas, sus grandes bacanales, gastaban en grande cantidad de dinero en festejar sus grandes fiestas y se descuidaban pues los asuntos del Estado, es decir, había una despreocupación total por los problemas que ocurrían en el pueblo. ¿Eso qué va a originar? La existencia de guerras, el hambre, la migración de la ciudad a la periferia, es decir, a los alrededores y hacia América. Todo esto va a tener como consecuencia el aumento de la mendicidad por todos lados en las calles de España, y vas a encontrar a los vagabundos, a ladrones, a los caballeros sin dinero, a los pícaros. ¿Quién eran los pícaros? Eran jovenzuelos ladronzuelos que iban de un lugar a otro y que servían de lazarillos o servían de guías a la gente pudiente de la España de aquel entonces. Ese es el contexto histórico en el cual aparece este movimiento barroquista y a la vez se redujeron los beneficios de las colonias. Ahora pasamos a ver qué es el barroco. El barroco, alumnos, fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en España desde finales del siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII. Se caracterizó por la complejidad formal y la exuberante ornamentación, que ya lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿qué características encontramos en este movimiento barroquista? Vamos a ver las siguientes características, alumnos. Primero, en el arte fue utilizado como argumento convincente del poder católico. Entonces predominó el tema religioso. Para los que son católicos y suelen ir a las iglesias a escuchar la Santa Misa, se pueden dar cuenta que todo lo que hay a su alrededor son del estilo colonial o el estilo barroquista. Ven que cada adorno, cada cuadro, ven que cada columna están totalmente recargadas y hay un predominio del tema totalmente religioso. Eso es parte del barroco. En el barroco no solamente se desarrolló en la literatura, sino también en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Y ahí vemos pues esas características bien plasmadas en cada una de ellas. El arte aludió a la sensación antes que la razón. Fueron más sensitivos que racionales. Se dejaron llevar, es decir, se dejaron llevar por los sentidos, lo que entra por la vista, por el oído, por el gusto, por el olfato. Fueron más sensitivos. Se caracterizó por la multiplicidad de ornatos y la descomposición de los elementos tradicionales, lo que les venía informando, lo que les venía explicando, ¿no? Se manifestaban el horror vacuo, el horror vacío, que era el miedo al vacío. Nada debía quedar en blanco. Si ustedes pueden observar ahí los ejemplos que están al costado, hay un ejemplo de arquitectura en la catedral. Miren ustedes este ejemplo. Aquí hay una recargada ornamentación. Nada queda al vacío. Todo está totalmente estructurado. Igual en la pintura, miren, observen aquí esta pintura, el fondo, la forma, todo está totalmente cubierto, no hay ningún espacio en blanco. Había ese error vacuo.
vacui, es decir, el miedo al vacío. Nada debía quedar en blanco. Finalmente, fue un reflejo del realismo, ya que se buscó que las obras fueran reales y no ideales como en el Renacimiento. Aquí los escritores, los escultores, los pintores, los arquitectos del barroco fueron más racionales que sentimentales. Trataron de reflejar la realidad tal como era. Muy bien. Ahora, como todo movimiento literario, el barroco tuvo dos escuelas poéticas o dos escuelas literarias, ¿ya? Que se contraponen una de la otra. Por un lado encontramos el conceptismo, que se basó en el uso de conceptos, y por otro lado tenemos el culteranismo, que viene de la palabra culterano. Ya vamos a ver en honor a quién. En cuanto al conceptismo, su primera característica es de que hubo una afectación al contenido. Nació como una exaltación de la individualidad, utilizó ingeniosas antítesis, paradojas y pensamientos filosóficos, y usó un lenguaje conciso y preciso. Ese es en cuanto al conceptismo, que su máximo representante de esta escuela poética literaria fue Francisco de Quevedo y Villegas. ¿Ya? En cuanto al culteranismo, recibe el nombre por también llamado gongorismo, porque utilizó palabras cultas, refinadas. Por ejemplo, afectó a la forma. ¿Ya? Acá en el conceptismo vemos esta contraposición, esta diferencia que hay entre ambos. El conceptismo afectó el contenido, mientras que el culteranismo afectó la forma. Fondo, forma, fondo, forma. ¿Ya? Se distinguen por la complejidad en la gramática y la sintaxis. ¿Ya? Y aquí vemos, utiliza ingeniosas antítesis, es decir, figuras literarias como la antítesis, es decir, ideas contrapuestas, vida, muerte, amor, fracaso, ausencia, lejanía, es la contraposición de ideas, ¿ya? Entonces, acá se distinguió por la complejidad gramatical y sintaxis. ¿Por qué? Porque utilizó una serie de palabras cultas que eran de difícil entendimiento y que obligaba al lector común y corriente ir al diccionario para saber que lo que el autor, en este caso el poeta, quería dar a conocer en su poesía o en su expresión poética. Generalmente hubo mayor alusiones frecuentes a la mitología greco-latina, Grecia y Roma. ¿Quién es el máximo exponente del culteranismo en la época del barroquismo? Tenemos a Luis de Góngora y Argote. Entonces, aquí tenemos los dos máximos representantes de esta escuela. Mientras que el conceptismo tenemos a Francisco de Quevedo y Villegas. En el culteranismo tenemos a Luis de Góngora y Argote. Continuamos. Vamos a ver a este señor, don Francisco de Quevedo y Villegas. Sus padres desempeñaban altos cargos en la corte, es decir, fue una persona bastante influencia cortesana, fue una persona de la nobleza, fue una persona de una alta sociedad, estudió en el Colegio de Jesuitas y la Universidad de Alcalá de Henares y Valladolid, fue encarcelado en el convento de San Marcos, en el que permaneció hasta el año 1643. Es el máximo representante de la corriente conceptista, como lo habíamos mencionado, y sus principales características es que en su poesía o en sus escritos utilizó los recursos literarios como metáforas originales, antítesis e hipérboles. Como lo habíamos dicho ya, la metáfora son figuras simbólicas que representan o que van más allá de lo que dice. Por ejemplo, Juan, eres un zorro, no significa que Juan es un animal, sino que es una persona inteligente, hábil, astuta, intrépida. Lágrima del cielo no significa que el cielo llora, sino que las lágrimas del cielo se refieren a la lluvia. Eso se llama metáfora. Ahora tenemos al otro representante, ahora las principales obras de don Francisco Quevedo Villegas. Vemos que Francisco Quevedo Villegas sobresalió en la lírica, en la narrativa, y su producción literaria abarcó también obras políticas.
En la lírica, ¿qué es lo que escribió Francisco Villegas y Quevedo? El Parnaso español, las tres musas, las últimas castellanas. En la narrativa, es decir, la novela, escribió La Vía del Buscón, llamado Don Pablos, crítica a la sociedad de aquel entonces. En las obras políticas, escribió Política de Dios, Gobierno de Dios, y Las cuatro pestes del mundo. Esas son las obras más importantes de Francisco Quevedo y Villegas. Ahora tenemos a otro representante que es llamado Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote también es conocido como el ángel de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y ustedes dirán, ¿por qué se le llamó el ángel de la luz y el príncipe de las tinieblas? ¿Por qué? Porque en una primera parte de su producción poética, él escribió con un lenguaje entendible, que todos, es decir, el lector común y corriente podía descifrar o podía comprender lo que él quería dar a entender en su poesía. Ahí era lo que se le llamaba el ángel de la luz. Después vino una parte ya un poco más madura del autor, de Luis de Góngora y Argote, empezó a escribir con un lenguaje más rebuscado, más culto, más fino, utilizando palabras cultas llamados cultismos, latinismos, anglicanismos. Entonces, allí ya la connotación, la comprensión de sus poesías o de sus poemarios ya era de difícil acceso al lector común y corriente. Como les mencioné, muchos de ellos tenían que recurrir al diccionario para poder entender lo que el autor quería dar a conocer en su poesía. Y ahí se le conoció como el príncipe de las tinieblas, el ángel de la luz y el príncipe de las tinieblas. Nació en Córdoba, es una localidad de España, y estudió en la Universidad de Salamanca, ya en la escuela salmantina, acuérdense que habíamos visto anteriormente. Fue un hombre adusto y de un gran ingenio. Hacia el final de su vida se ordenó sacerdote. Su obra es de una gran brillantez, de una gran hermosura. Sus poemas son de carácter pictórico, panorámico, con grandes matices que introduce en su poesía. Utilizó generalmente el hiperbatón, el latinismo y la comprensión casi indecorosa de los poemas. El hiperbatón es una figura literaria o un recurso de estilo que utilizan los autores ¿en qué consiste? En alterar el orden lógico de las oraciones, del salón al ángulo oscuro, por ejemplo. Eso es un hiperbatón. ¿Por qué? Porque se está trastocando, se está cambiando el orden lógico de las oraciones o de las palabras. Del salón al ángulo oscuro, en el ángulo oscuro del salón se sería el orden lógico de las palabras. Eso es en cuanto a Luis de Góngora y Argote. En cuanto a su producción literaria, también Luis de Góngora y Argote destacó más que todo en la poesía. Fue muy poético. Pues estamos viendo la lírica en el siglo de oro. Acuérdense que hemos visto ya lo que es el Renacimiento, Fray Luis de León y Garcilaso de la Vega, y ahora estamos viendo a estos dos últimos representantes de la lírica española del siglo de oro. Me refiero a Francisco de Quevedo y a Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote escribió obras en verso del Homero, conocido como el Homero español, publicadas por Juan López Vicuña a la muerte de Góngora. Angélica y Medoro, que fue una poesía de carácter autobiográfico en la que relata su recuerdo de infancia. Fábula de Polifemo y Galatea. Narra los amores del cíclope Polifemo con la ninfa Galatea. Y la soledad es un vasto panorama inconcluso de las aventuras de un joven refugiado por unos pastores. Es en cuanto a la producción literaria de Luis de Góngora y Argote, más conocido como con su corriente literaria el hongorismo o culturalismo. Eso es todo, alumno, lo referente a lo que es el barroco español y sus dos máximos representantes que ya lo acabamos de mencionar. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. A cuidarse, a lavarse bien las manos, usar sus tapabocas y mantener el distanciamiento social. Nos vemos.